Alt R. Gracias, Franco. Ya. Ahora estamos grabando entonces, según esto. Ahí ustedes denme el ok, los chiquillos de acá. Sí, perfecto. Sí. Bueno, em, el curso, entre comillas, o taller charla de hoy cierra este ciclo de charlas que se han programado para la postulación al FONDEF IDEA 2026. Em, y la idea que tuvimos con este tipo de charla, la última, es que pudiéramos tener algo que pudiera englobar todo lo que ustedes vieron a partir de las tres charlas anteriores y también cómo podíamos cumplir con algunos requisitos de FONDEF para esta convocatoria en relación a la gestión tecnológica en los proyectos de I+D. Siempre se habla de la gestión tecnológica, pero en realidad, ¿qué es la gestión tecnológica como tal? O sea, finalmente, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y qué es lo que realmente aporta la gestión tecnológica para la generación de proyectos de I+D? Entonces, los contenidos que vamos a ver hoy es lo que le comentaba, qué es y cómo lo aplicamos en los proyectos de I+D, y los tres pilares fundamentales de la gestión tecnológica que pueden ser aplicados en proyectos de investigación, que es el modelo de negocio, la hoja de ruta y la protección de la propiedad intelectual. Quiero comentarles inmediatamente antes de partir que si bien el modelo de negocio y la hoja de ruta no se pide como un entregable específico para la postulación a FONDEF, estos dos documentos sirven o se necesitan finalmente para poder completar la postulación y hacer una postulación coherente. Entonces, al tener este tipo de documentos, ustedes van a generar un proyecto que va a tener mayores chances de ser adjudicado porque va a ser coherente a un modelo de negocio, a una hoja de ruta y a una estrategia de protección de la propiedad intelectual que va a estar vinculada a todo el proceso de gestión tecnológica dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, lo primero, ¿qué es la gestión tecnológica? La gestión tecnológica no es una actividad puntual, sino que es un conjunto de prácticas y herramientas que permiten la planificación, la ejecución, la protección y la transferencia de los resultados. O sea, la gestión tecnológica parte desde el inicio, desde cuando estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer en un proyecto o tenemos una idea, todo el recorrido hasta llegar a la transferencia tecnológica, que es lo que esperamos. En el caso de el proyecto FONDEF, ¿cómo podemos alinear la gestión tecnológica con la postulación a este tipo de proyectos? Se necesita poder alinear el desarrollo tecnológico pensado con necesidades reales. Eso es lo que pide FONDEF, tener un problema identificado, ¿cierto? Y una solución propuesta para este problema, algo real. La gestión tecnológica nos permite asegurar la trazabilidad y la madurez de la tecnología, es decir, nos permite saber cuáles han sido las etapas que vamos pasando o sobrellevando para poder llegar a una madurez tecnológica más robusta. Nos ayuda a diseñar nuestras rutas de transferencia, es decir, hacia dónde nos vamos a ir, si va a ser a nivel nacional, internacional, cuáles son nuestros clientes, cuáles son nuestros usuarios, tenerlos identificados. Y finalmente, también nos ayuda con la parte como más relevante de la valorización de la tecnología, que es facilitar la protección de la propiedad intelectual. Lo que nos deja como qué es lo que tenemos que proteger, cómo lo vamos a proteger y cuál es la forma más idónea para hacerlo. Entonces, finalmente, la gestión tecnológica nos permite transformar los resultados científicos en soluciones aplicadas. O sea, usted va a tener su resultado científico por un lado, y gracias a la ayuda de la gestión tecnológica con todos los modelos de negocio, hojas de ruta, estrategias de protección de propiedad intelectual, vamos a poder tener una solución aplicable. Entonces, como les nombraba anteriormente, hay tres pilares estratégicos de la gestión tecnológica que pueden ser muy útiles para la postulación a este FONDEF y las tres áreas críticas que deben abordarse desde el inicio de pensar en el proyecto son el modelo de negocio, que es una herramienta tecnológica que articula la investigación con su propósito final. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos una idea o un concepto tecnológico, pero tenemos que saber articularlo hacia dónde lo vamos a llevar. Sabemos que nuestra idea puede tener un mercado X, pero tenemos que saber, por ejemplo, cuál es el mecanismo por el que vamos a llegar a ese mercado X. ¿Cuáles son los clientes y usuarios que pertenecen a ese mercado X?
cuáles son las regalías que vamos a obtener, cuáles son los costos. Entonces nos permite llevar desde la idea hasta el resultado final. La hoja de ruta, que yo creo que va a ser lo más fácil de comprender también, es casi como una carta Gantt, es un instrumento de planificación que nos deja visualizar de manera progresiva la evolución de la tecnología, viendo cuáles son las actividades, los hitos, las validaciones que nos permiten ir aumentando el nivel de madurez de la tecnología. Esto es siempre tiempo versus nivel de tecnología. Entonces vamos viendo cuáles son las actividades que vamos a ir haciendo y cuáles son los hitos que vamos a cumplir para poder ir aumentando el TRL de la tecnología. Más adelante les voy a mostrar los ejemplos para que no se preocupen. Y finalmente está la protección de la propiedad intelectual, que finalmente es este activo intangible que nos asegura la exclusividad del uso, desarrollo, distribución, comercialización de nuestra tecnología. Después Matías obviamente les va a comentar que la patente es una de ellas, no es la única, es una de las más usadas, pero eso en realidad cuando nosotros solicitamos la patente es para poder tener la exclusividad y que nadie más pueda usar esto mismo, a menos que nosotros lo licenciemos o lo entreguemos a un tercero en cambio, a cambio de algún tipo de royalty o garantía. Entonces, estos son los pilares fundamentales que vamos a revisar el día de hoy. Tenemos algunos ejemplos de cada uno para que ustedes después también se los puedan llevar y poder trabajarlos en ellos sobre sus proyectos. La idea es que este material igual quede disponible. Están algunos tips de redacción igual para que vayamos ahí avanzando. Y por favor, si tienen dudas, interrúmpanos nomás, no esperen como al final de la presentación para solventar sus dudas. Así que nos hablan, pueden levantar ahí la manito o hablarnos en el chat para que nosotros podamos ir resolviendo las dudas. Entonces, como introducción, la gestión tecnológica transforma tu investigación en un impacto real y convierte cada avance en una solución protegida, trazable y transferible. Ese es como el fuerte de la gestión tecnológica, un impacto real. Tenemos nuestra tecnología, pero queremos que realmente impacte en la sociedad, queremos que realmente llegue a mercado y queremos realmente transferir esta tecnología. Partimos entonces con el primer pilar clave, que es el modelo de negocios, que es esta herramienta que permite alinear las soluciones tecnológicas con su adopción real, fortaleciendo la estrategia de transferencia exigida por Fondev. La idea es que nosotros vayamos vinculando con todas las exigencias de Fondev. ¿A qué nos ayuda este modelo? Articula las propuestas de valor con los usuarios y canales de adopción. Justifica la viabilidad técnica, económica y social. O sea, nos dice, realmente esta tecnología o este proyecto es viable técnica y económicamente. Fortalece la relación con las entidades asociadas. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios incluye muchas veces a las entidades asociadas dentro de la cadena de valor. Y también ayuda a fortalecer la relación porque constantemente uno tiene que estar validando su modelo de negocio. El modelo de negocio no lo piensen como una herramienta estática que se hace una vez al inicio y no se mueve nunca más. El modelo de negocio va cambiando a medida que nosotros vamos fortaleciendo nuestra tecnología. A medida que vamos descubriendo nuevos negocios o nuevos espacios de mercado, la idea es que esto se vaya actualizando. Pero inicialmente, obviamente, para el Fondef uno articula un primer modelo de negocio, el cual puede ir variando a futuro, pero para Fondef por lo general es uno solo. Y este modelo de negocio también apoya la protección y la valorización de los resultados. ¿Cuáles son los componentes esenciales entonces que tiene que tener un modelo de negocio para que sea robusto? Primero, la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es, nos dice qué es lo que tenemos, qué problema estamos resolviendo, qué beneficios ofrecemos. La idea es que también podamos diferenciarlo con lo que ya existe dentro del mercado. Especificar bien qué mejoras ofrecemos con nuestra tecnología, qué porcentaje de aumento o disminución en algo, qué tanto más barato, qué tanto más rápido. Esa es la idea, colocar como la diferenciación real que tiene su tecnología con respecto a lo que ya existe. Luego tenemos el segmento de los usuarios. Recuerden que probablemente en alguno de los talleres anteriores ustedes vieron la diferencia entre usuarios y clientes.
La idea es que acá en el segmento de usuarios también podamos identificar cuáles son los usuarios finales, cuáles son los clientes, quiénes adoptarán la solución y quiénes la usarán, qué entidades están involucradas en esto. Eh, por ejemplo, podemos tener una tecnología que se basa en la generación de un envase biodegradable, supongamos. Si bien los usuarios son las personas que van a usar este envase para contener alimento, etcétera, etcétera, nuestro cliente directo no son las personas que van a usar el envase, ¿cierto? El cliente de la tecnología va a ser aquella industria que pueda producir estos envases y venderlos, porque nosotros no vamos a ir directo persona por persona entregándole el envase. Entonces ahí hacemos la diferencia entre cliente y usuario. Usuario es aquel que usa la tecnología, ¿cierto? Aquel que la va a utilizar dentro de sus funciones o dentro de sus requerimientos. Y el cliente de la tecnología es aquel o aquella que lo adquiere para comercializarlo. ¿Sí? Desarrollarlo o comercializarlo. Entonces podemos tener ahí distintas visiones. A veces el usuario y el cliente puede ser el mismo, pero por lo general no es. Si hablamos, por ejemplo, de un medicamento veterinario, los usuarios podrían ser perros y gatos, pero nuestro cliente no son los perros y gatos. Nosotros no le vamos a vender nuestra tecnología a los dueños de los perros, a los dueños de los gatos. Vamos a ir a alguna farmacéutica veterinaria que pueda adquirir la tecnología y pueda desarrollarla y comercializarla. Luego pasamos a los canales de entrega. ¿Cómo llegará la solución al usuario? ¿Qué medios utilizará? ¿Alguna licencia? ¿Va a haber una sesión de derechos? O sea, ¿de qué forma vamos a llegar nosotros a este usuario o cliente? Eso es importante dejarlo definido. No sé, por ejemplo, esto va a ser una licencia de uso de la tecnología. Ellos no tienen permitido comercializar, sino que solo la pueden usar. O no, esto va a ser un servicio que vamos a entregar de tal y tal manera, va a ser un paquete tecnológico que vamos a entregar a tal empresa, pero en realidad esto se va a cobrar como un servicio final, no va a ser licencia. Todo eso se tiene que definir en esta parte de los canales de entrega. ¿Cuáles son los recursos clave que nuestro proyecto tiene? ¿Qué capacidades técnicas, humanas e institucionales requiere el proyecto? Esto también puede ser recursos claves internos o externos, si necesitamos contactar con algún agente desde afuera, si necesitamos un broker tecnológico, todo eso debe estar dentro de los recursos clave. Las actividades clave de nuestro negocio. ¿Qué se debe hacer para desarrollar, validar y transferir la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos que desarrollar la tecnología a nivel piloto, tenemos que desarrollar la tecnología a nivel semi-industrial, necesitamos validar con 5 clientes, etcétera, etcétera. Por eso les digo que el modelo de negocio va cambiando, porque no siempre nuestras actividades clave van a ser las mismas, o sea, va a depender del nivel de desarrollo en el que esté la tecnología. La estructura de costos. ¿Cuáles son los costos críticos para desarrollar el proyecto y para poder transferirlo? Necesitamos, por ejemplo, los recursos de Fondef para pagar ciertas cosas. Necesitamos guardar dinero para la protección de la propiedad intelectual. Tenemos que pagar algún asesor externo o tenemos que guardar dinero para una validación internacional. Esas cosas como la estructura de costos es clave para saber cuáles son los recursos que necesitamos para poder desarrollar el proyecto. Y finalmente, la fuente de impacto o los ingresos que nosotros podamos tener por la venta final o la transferencia final de esta tecnología. ¿Cómo se va a monetizar? ¿Nosotros vamos a cobrar, por ejemplo, un royalty por ventas o vamos a ofrecer un servicio por cierto monto? ¿Va a ser una suscripción? ¿Qué retorno se espera? ¿Y qué impacto generamos en el ambiente o en la sociedad gracias a la aplicación de esta tecnología? Entonces, esos son los componentes esenciales del modelo de negocio. ¿Cuáles son las buenas prácticas que se recomiendan para poder generar un buen modelo de negocios? Es integrar el modelo en la sección de transferencia tecnológica. Validar con las entidades asociadas, que es lo que yo les decía, comentarle a la entidad asociada, oye, mira, ¿qué te parece este modelo de negocio? Quizás falta algo, validarlo con externos, los modelos de negocio es súper recomendable, porque de repente, cuando nosotros estamos detrás del desarrollo de la tecnología, tenemos muchos sesgos que quizás desde afuera pueden ser vistos de manera más clara.
La idea es que hay que alinear muy bien el modelo de negocio con la estrategia de propiedad intelectual y la hoja de ruta. Todo esto tiene que ser coherente. Y también usar un lenguaje técnico que sea coherente con el plan de trabajo que se va a tener en el desarrollo del FONDEF, en este caso. No inventemos cosas nuevas, finalmente, que no estén dadas en el plan del trabajo. Si el plan de trabajo nos dice que vamos a validar la tecnología, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, eso es lo que tiene que estar en el modelo de negocio. Si el plan de trabajo nos dice que vamos a finalizar el proyecto con una solicitud de patente, no comprometamos en el modelo de negocio la patente, sino que dejemos solamente la solicitud. Eso es importante. Aquí tenemos un ejemplo, yo sé que se ve mucho texto, pero la gracia es que este documento después va a quedar como a disposición de ustedes, donde aparecen, voy a sacar el punterito, donde aparecen por este lado los bloques que les nombré anteriormente, que es cuál es la estructura general del modelo de negocio, qué es lo que tiene que contener cada uno. Y al lado están las recomendaciones de redacción, que encuentro que está súper interesante, porque, por ejemplo, en la propuesta de valor nos dice qué es lo que tiene que tener. Por ejemplo, acá estamos hablando de una tecnología X, que puede ser cualquier cosa, no hay nada en específico acá. Por ejemplo, nos dice, la solución tecnológica que permite reducir en un 40% los tiempos de diagnóstico en sistemas críticos, aumentar la eficiencia operativa en un 25% y generar datos estructurados que mejoran la toma de decisiones en un 80% de los casos evaluados. Esa es la propuesta de valor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para redactar una buena propuesta de valor? Dice, redactar con foco en beneficios medibles. Eso es súper interesante, poder colocar los beneficios y el valor de nuestra tecnología de manera medible. Incluir indicadores comparativos. Es como, esto era antes, pero ahora después, con lo que nosotros tenemos, funciona de tal forma. Porcentajes de mejora, métricas validadas en entornos relevantes, usar verbos de impacto como optimiza, acelera, reduce, mejora, disminuye, ocupar ese tipo de verbos. Y evitar las ambigüedades, como por ejemplo, esta solución mejora considerablemente tal cosa. ¿Qué es considerablemente? O sea, es una palabra demasiado ambigua, por lo tanto, no es bueno colocarla en la propuesta de valor. Si no hay datos aún, ojalá proyectar las estimaciones basadas en benchmarking, o sea, buscar algún tipo de algo símil que pueda tener mejoras de la misma manera, pero no inventar finalmente y no ocupar cosas ambiguas como mucho mejor, un poco menos, esas cosas no van dentro de la propuesta de valor. Bueno, lo mismo van a tener entonces en este documento para cada uno de los bloques, donde aquí aparece un pequeño ejemplo de cómo se redacta el bloque y acá la recomendación de la redacción. Las actividades claves, por ejemplo, perdón. En este caso es desarrollo de prototipo, pruebas en entorno relevante, protección del API, documentación técnica para transferencia y la recomendación de redacción es usar verbos en infinitivo, ¿cierto? Ordenar cronológicamente si es posible, evitar mezclar actividades técnicas con administrativas, dejar siempre, ojalá, actividades técnicas por un lado, administrativas por otro, y asegurar que cada actividad esté vinculada con un entregable. Es decir, el desarrollo del prototipo, el entregable es el prototipo, ¿cierto? En las pruebas de entorno relevante, el entregable podría ser un informe de pruebas en el entorno relevante. Para la protección del API podemos tener la solicitud de protección mediante patente. Por ejemplo, la documentación técnica para transferencia, informe de documentación técnica de transferencia. O sea, cada actividad que está asociada a un entregable. No sé si hay alguna duda en este punto, que alguien quiere hacer alguna consulta o voy muy rápido. No sé, estoy tratando igual de ser ágil porque tenemos 45 minutos solamente, entonces, de todas formas, como les digo, este material va a quedar disponible para ustedes, para que usen este bloque dentro de sus redacciones, les va a ser muy útil. Continuamos entonces. ¿Cómo vinculamos entonces nuestro modelo de negocios con las bases y los requisitos de FONDEF? FONDEF nos pide tener una estrategia de transferencia tecnológica. El modelo de negocio nos permite definir los canales, los mecanismos de adopción, los usuarios dentro de la estrategia.
Fondef nos pide participación con entidades asociadas. Nos ayuda entonces el modelo de negocios a validar la propuesta de valor y el segmento de usuarios en conjunto con nuestras entidades asociadas. Fondef nos pide viabilidad técnica y económica. El modelo de negocios nos ayuda a justificar los recursos, los costos, la sostenibilidad del proyecto. Fondef nos pide protección de los resultados y el modelo de negocio nos ayuda a alinear nuestros activos protegibles con la lógica de valorizar la tecnología, no de proteger por proteger, sino que de darle valor. Y Fondef nos pide realizar un impacto económico, social, ambiental o territorial, perdón. Y el modelo de negocio nos ayuda a proyectar estos beneficios concretos y los retornos esperados. Por lo tanto, como les decía, si bien no hay que colocar un modelo de negocios como tal dentro del proyecto Fondef, la ejecución del modelo de negocios nos va a permitir responder con todo esto. ¿Sí? Con esto cerraríamos como el espacio de modelo de negocio. Vuelvo a decir, si tenemos alguna duda o algo que quieran comentar en relación al modelo de negocio, eh, tienen el espacio para hacerlo porque ahora vamos a saltar a la hoja de ruta. Ah, parece que bueno que está quedando claro. Interrúmpanme nomás, por favor. Si voy muy rápido también me lo dicen y freno un poquito. Ahora vamos a pasar a una innovación, entre comillas, que colocó Fondef este año, que tiene que ver con las hojas de ruta de seguimiento de la tecnología, que lo mismo, si bien no piden una hoja de ruta como tal, la mejor forma de responder a lo que Fondef nos está pidiendo es a través de una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Es una herramienta que nos permite alinear la investigación con los resultados que vamos a tener, anticipar riesgos, facilitar trazabilidad y evaluación de la tecnología y prospectar los hitos en el tiempo. Finalmente, como yo les decía, es muy una carta Gantt, solamente que acá va de la mano con el desarrollo de la tecnología y no solamente con el tiempo, es tiempo versus desarrollo de tecnología. ¿Por qué las hojas de ruta son importantes en Fondeo? Porque justifican la progresión técnica del proyecto. O sea, ustedes le pueden mostrar a Fondef cuál va a ser el avance en meses, en los años que vamos a tener según las actividades que vamos a ir realizando. Muestra la consistencia entre la hipótesis, las pruebas y el resultado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una hipótesis que va a ser validada o no según las actividades y los hitos que vamos a ir colocando en nuestra hoja de ruta. Y además articula el plan de trabajo con la estrategia de transferencia. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo son nuestras actividades a realizar, pero la estrategia de transferencia también va de la mano con la protección de la propiedad intelectual, la gestión en general y la transferencia final, y eso también va de la mano en la hoja de ruta. Aquí vemos un ejemplo, que es este ejemplo que yo les digo que siempre es desarrollo, voy a sacar de nuevo el puntero mejor, que es el desarrollo de la tecnología versus el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo cómo la tecnología va avanzando en su desarrollo, en su nivel de TRL, a medida que el tiempo va pasando. Y van colocando acá en estos puntos cuáles son las actividades que se van a ir realizando, cuáles son los hitos que se van a ir cumpliendo y cuáles son los entregables que van asociados. Ahora les muestro la siguiente. ¿Cuál es la estructura típica de una hoja de ruta entonces? Tenemos primero el objetivo tecnológico de esta hoja de ruta, que se busca resolver, desarrollar o validar. Y esto es nuestro proyecto Fondeo, ¿cierto? Es el título, es desarrollo de tal y tal cosa para esto. El TRL inicial y el TRL final. ¿Con qué TRL estamos empezando nuestro proyecto y cuál es el TRL que esperamos obtener una vez que finalice? ¿Cuáles son los hitos técnicos que esperamos obtener durante el desarrollo del proyecto? Validaciones, prototipos, pruebas, iteraciones, modelos, manuales, etcétera, etcétera, pero hitos técnicos. ¿Cuáles son las actividades clave? Si se dan cuenta, es algo que se repite con el modelo de negocio, entonces va muy de la mano. Tareas específicas por etapa, como la simulación, el diseño, el testeo, el escalamiento. ¿Cuáles son los entregables
que van de la mano con las actividades claves. Recuerden que las actividades claves tienen que estar asociadas con un entregable, tanto para el modelo de negocios como para la hoja de ruta. Los entregables son resultados verificables como documentos, prototipos, informes, solicitudes de protección de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Es algo tangible, verificable, que se dio a partir de la ejecución de una actividad clave. Y finalmente, los indicadores de avance. ¿Cómo se mide el progreso? ¿Cómo se mide el éxito del proyecto? ¿Cómo estamos cumpliendo? ¿Cuánto se ha adoptado la tecnología o cuánto nos falta para llegar a lo que nosotros necesitamos tener? Entonces, la visualización finalmente de la hoja de ruta puede ser un tipo gráfico, carta Gantt o matriz TRL versus tiempo. En realidad, esto del diseño es lo que ustedes les acomoden. Por lo general, uno encuentra modelos de hojas de ruta en Internet y uno las puede adaptar a nuestras necesidades. Hay algunas más complejas, otras no tan complejas, algunas más simples, algunas en formato tabla, otras en formato más gráfico con colores, y eso va a depender solamente del gusto de cada uno. Buenas prácticas para poder desarrollar una buena hoja de ruta. Involucrar el equipo técnico y de transferencia desde el diseño de la hoja de ruta. O sea, todos los participantes dentro del proyecto tienen que estar enterados de la hoja de ruta para saber cuáles son las actividades, cuáles son los hitos, cuáles son los indicadores que vamos a medir, con la idea de que todos estemos alineados. Finalmente, es como su centro de control. La hoja de ruta es su centro de control, que les permite ver qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que viene y qué es lo que tenemos que cumplir. Entonces, es importante que todos estén enterados. Usar un lenguaje claro, técnico, alineado con los criterios de ANID. Validar cada hito con evidencia, informe, pruebas, cartas de apoyo. Los hitos no pueden estar cumplidos y decir, sí, lo cumplimos. Ya, pero demuéstrame cómo lo cumplió. Al igual como las actividades claves, los hitos tienen que estar validados por ciertas cosas. Si uno de sus hitos es la generación del prototipo validado, perfecto, usted me muestra el prototipo hecho y me muestra la validación, ya sea que la hizo con un tercero, a nivel de laboratorio, lo que sea, pero tenemos que tener la evidencia tangible de que este hito se cumplió. Y se debe asegurar la coherencia entre la hoja de ruta, el plan de trabajo y la estrategia de PEI. Igual que lo anterior, todas estas herramientas tienen que ser coherentes y tienen que estar correlacionadas dentro del desarrollo de la tecnología. Esto también va a quedar a disposición de ustedes. Recuerden que yo les dije que este modelo va a depender de los gustos del usuario. Yo por lo general me manejo con este tipo de hoja de ruta, creo que es la más clara como para ir viendo los avances. Y encuentro que es simple para ir viendo los responsables, cuáles son los hitos esperados según cada mes o cada año, y nos muestran los indicadores clave igual de manera precisa. La hoja de ruta al inicio entonces tiene que tener la información de este proyecto, cuál es la institución ejecutora, la entidad asociada, cuál es el objetivo general del proyecto, cuál es el TRL con el que partimos, que por lo general es 2 o 3 para los FONDEF, y cuál es el TRL esperado al cierre del proyecto, que por lo general es 4 o 5. Acá van a ir las etapas o los años. Ustedes pueden ir colocando aquí los años o los meses, dependiendo cómo ustedes lo vayan organizando. Se coloca el TRL objetivo luego de este mes o este año. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo, se entró con un TRL 2 y luego de cumplir esta primera etapa, esperamos llegar a TRL 3. ¿Cuáles son las actividades claves de esta etapa? Revisión bibliográfica, simulación técnica, diseño preliminar, esas son las actividades que están acá. Responsable, aquí le coloqué XX porque eso va a depender de, no sé, aquí puede ser directora del proyecto, investigadora a cargo, puede ser el nombre también de la persona, eso también va a depender de ustedes. ¿Cuáles son los hitos que se esperan cumplir? La validación teórica y el prototipo inicial. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tenemos una revisión bibliográfica, una simulación técnica y un diseño preliminar. Por lo tanto, eso va muy de la mano con la validación teórica, que se hace con las dos primeras partes, y el prototipo inicial, que sería el diseño preliminar. ¿Cuáles son los entregables que vamos a tener para poder verificar que esto se cumplió?
el informe técnico de la validación teórica, ¿cierto? Y el modelo funcional básico del prototipo inicial. Entonces se dan cuenta que todo está anexado, las actividades están con sus entregables y al mismo tiempo los hitos también responden a los mismos entregables. Todo de la mano. Entonces nosotros le vamos a decir a Fundef, después del año X y el mes tanto, nuestro TRL objetivo es pasar de 2 a 3 con estas actividades, estos hitos y estos entregables. Y si se dan cuenta, esto es mucho más simple también para ustedes, para cuando quieran generar sus informes finales, porque ya van a tener anexado inmediatamente a cada actividad el entregable verificable listo, el cual después ustedes pueden llevar a su informe del primer año o el informe final de una manera mucho más simple. Ya no hay que escarbar tanto en los resultados que tenemos, sino que ya tenemos los insumos para hacer nuestro informe final. Bueno, esto ocurre, si se dan cuenta, va en un orden creciente en cuanto al desarrollo de la tecnología. En el siguiente periodo pasamos de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, y lo mismo, van cada una de las actividades clave para el periodo, los hitos esperados y cuáles son los entregables para verificar que estos hitos y estas actividades se realizaron. Y abajo tenemos los indicadores de avance. Los indicadores tienen que ir viendo ustedes cuáles son los indicadores de avance. Obviamente nosotros los podemos ayudar desde la DGT para que puedan ir, eh, para que sus indicadores realmente sean útiles, que ustedes puedan entender de que están atrasados o necesitan apurar algo o falta alguna cosa. La idea de los indicadores es que vayan completando esto a medida que va avanzando el tiempo. No sé, ustedes pueden decir, los indicadores los vamos a medir cada 3 meses, los vamos a medir una vez al mes y vamos a ir colocando cómo vamos y qué es lo que esperamos al final del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un indicador que dice número de prototipos validados. Ya, vamos a medir la cantidad de prototipos que hemos validado. Nosotros, al final del proyecto, queremos tener 3 prototipos diferentes validados. Pero hoy, 4 de septiembre, tenemos 0. Chuta, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto deberíamos estar teniendo? ¿Tenemos que apurarnos en algo? Esto nos va a permitir ver si es que vamos a tener que apretar por algún lado, hacer algún tipo de diseño más rápido, pero la idea es que a la fecha final del proyecto tengamos los 3 validados. Número de entregables validados por la entidad asociada. Nosotros al final del proyecto queríamos 5 y en 4 de septiembre tenemos uno. Pero estamos súper bien porque todavía nos quedan 2 años y ya llevamos uno. Entonces podemos ir con más calma, porque no sé, en lo que queda del proyecto llegamos a más de 5. Eso nos permiten los indicadores. Y nosotros poniendo cuáles son los límites en algunas actividades o apurando las siguientes para que nosotros podamos llevar el conteo. Hay que olvidarse un poquito de los indicadores pensando de que son para el resto. Mucho se toma de que hoy los indicadores son para que la universidad los vea, para que otros vean lo que estamos haciendo. No, los indicadores son para que nosotros mismos podamos evaluar nuestro proceso y podamos saber dónde hay que poner más recursos o dónde hay que poner más eficiencia para poder llegar a los indicadores que nosotros estamos esperando obtener. Entonces, ¿cómo se vincula la hoja de ruta con los requisitos de las bases de Fondex? Nuevamente, parece que nos están hablando acá en el chat. ¿Cómo se modifica el modelo de negocios si la innovación es de interés público? De la misma forma que un modelo de negocios que fuera de interés privado. Se tiene que ir validando con nuestros futuros clientes o usuarios. Y ojo, que el cliente no siempre paga. No hablemos de un cliente solamente como con un fin monetario, en este caso de interés público. Si la tecnología va desarrollándose y no sé, inicialmente supongamos que esta tecnología de interés público era interesante para el Ministerio del Medio Ambiente, supongamos. El Ministerio del Medio Ambiente nos ayuda a validar nuestro modelo de negocio, pero como hemos ido desarrollando, ahora nos damos cuenta que el Ministerio de Salud también está interesado en la tecnología para aplicarla. Resulta que ahora tenemos otro cliente. Va a ir modificando quizás nuestro modelo de negocio, porque ya quizás los hitos que tenemos que cumplir o las actividades relevantes ya no van a ser las mismas. Entonces, vamos con el Ministerio de Salud ahora, volvemos a validar nuestro modelo de negocio y lo ajustamos ahora a estos nuevos clientes. Vamos a ver si
dividimos dos modelos de negocios distintos dependiendo del tipo de cliente, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, o hacemos un modelo de negocios que se fusione para ambos y que cumpla de las dos maneras. Pero si se dan cuenta, la validación con el externo es súper importante. La Daniela nos pregunta, ¿esta tabla de hojas de ruta se debería poner como anexo? No, Daniela, Fondef no lo pide como anexo. Fondef no pide ninguno de estos documentos como entregable. El problema es que todo lo que está solicitando está orientado para que sea realizado con modelo de negocio y hoja de ruta. Entonces, este es un documento que nosotros generamos, o en este caso los investigadores generan, para poder responder de manera coherente a lo que Fondep les está solicitando. De hecho, se puede anexar dentro de la misma redacción, pero no va como un anexo como tal, por si acaso. Ya. Volvemos entonces. La estrategia de transferencia tecnológica la podemos ver en la hoja de ruta porque define los hitos, los entregables, las validaciones que habilitan la transferencia científica, ¿cierto? Entonces nos permiten mantener nuestra estrategia de transferencia tecnológica de manera visual, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr y cuáles son los hitos que tenemos que cumplir para que esto ocurra. Participación de las entidades asociadas nos permite coordinar tiempos y roles de validación con los socios estratégicos, porque le podemos decir, mira, en esta fecha vamos a tener estas actividades en las cuales tú participas con nosotros, estos son los entregables y estos son los hitos que debemos cumplir. La viabilidad técnica y económica muestra la progresión lógica del desarrollo con estimaciones de recursos y plazos. Tenemos los plazos en nuestra hoja de ruta y nuestros recursos, ¿cierto?, están en el modelo de negocios. Entonces, todo esto va ahí conversando. La protección de los resultados. La hoja de ruta, aquí dice relación con modelo de negocios, perdón, pero aquí debería decir relación con hoja de ruta. La protección de los resultados identifica los momentos clave para la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la patentabilidad, secreto industrial, etcétera, etcétera. La tenemos identificado. Es decir, no sé, 6 meses antes de finalizar nuestro proyecto, vamos a hacer una solicitud de. Entonces ya lo tenemos visto en nuestra hoja de ruta. Y el impacto económico, social, ambiental y territorial. La hoja de ruta nos permite articular con cada etapa cómo contribuye al impacto esperado, facilitando la ejecución de las actividades y facilitando los entregables posteriores. Así que, si se dan cuenta, los requisitos que están en las bases se cumplen, pero a cabalidad con el modelo de negocio y la hoja de ruta. Eso sería por mi parte. Insisto, estos documentos van a quedar, creo que quizás puede sonar como mucha información en este momento, pero van a quedar disponibles para ustedes y nosotros también como gestores y gestoras vamos a quedar disponibles para que ustedes puedan hacernos consultas en relación a esto. Em, Creo que es un buen material el que pueden optar porque tratamos de buscar los ejemplos más simples de utilización de hojas de ruta y modelo de negocio para que ustedes los puedan hacer. No sé si tienen dudas con esta parte inicial para poder dar paso a Matías con el tema de propiedad intelectual. Creo que no. Ya. Eso, muchísimas gracias por su atención. Ahora los dejo con Matías entonces que les va a mostrar el tema de propiedad intelectual. Súper. Muchas gracias, Javi. Muy buena la presentación, no había visto esa parte. Bueno, buenos días a todos. Ahora yo les voy a hablar acerca de propiedad intelectual, pero no como una clase de propiedad intelectual, no como identificación de activos de propiedad intelectual, sino más bien cómo se relaciona la propiedad intelectual mucho más específico con los FONDEF IDEA. Si estuviésemos hablando de otros fondos en los que el desarrollo requiere de desarrollo previo muy grande, estaríamos hablando de otro tipo de propiedad intelectual. Pero en este caso vamos a ir a tips, comentarios, mejoras y algunas correcciones en la formulación que los va a ayudar a evitar conflictos futuros. ¿Qué es lo principal de esto? Esta frase quiero que se la graben bien, por favor. El mecanismo y estrategia de propiedad intelectual elegido depende de la hoja de ruta y del modelo de negocio. No es al revés. Ustedes no pueden partir la formulación o el desarrollo indicando que el objetivo es una patente o un activo de propiedad intelectual o industrial. No, lo que hay que ver es que según la hoja de ruta, según el modelo de negocio, si estoy apuntando a un fin público, privado,
si es de interés público, si es de interés privado, si la empresa tiene interés o la empresa es solamente una colaboradora, todos estos elementos me van a ayudar a configurar de buena forma cuál va a ser la estrategia de propiedad intelectual a aplicar y cuál es el momento específico o la mejor etapa para poder presentarlo. Siguiente, Javi, por favor. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Y estos son errores bastante comunes que hemos visto en la formulación. De hecho, también lo hemos identificado en algunos asesores para que ustedes también tengan conocimiento de esta información. Primero, los software no se patentan. Así que si alguien tiene software, no se puede generar una patente de invención. ¿Por qué? Porque existe una exclusión legal. La ley dice que no se pueden los software, los modelos matemáticos y otro listado grande de exclusiones. ¿Ya? Los software se pueden registrar por derecho de autor. Y también existen otro tipo de estrategias, pero no existen patentes de invención para software. Segundo, los microorganismos no se patentan. También es una exclusión legal. Los microorganismos se registran. O sea, yo puedo tener una tecnología que se base en un microorganismo, pero yo no voy a patentar el microorganismo. Yo voy a patentar una tecnología que utiliza un microorganismo. El microorganismo lo vamos a registrar. Tercero, los manuales, libros o protocolos tampoco se patentan. Existen muchas partes que dice que vamos a patentar estos manuales, estos libros. Los manuales, libros y protocolos se registran por derecho de autor. El registro del derecho de autor a ustedes les va a dar un documento con fecha cierta sobre la autoría y qué contiene el documento. No sobre la tecnología o base científica técnica que hay en el documento, sino sobre el escrito. ¿Para qué? Para que alguien no llegue y lo copie. O sea, si ustedes protegen y registran por derecho de autor un manual, ¿puede haber otro manual que hable de lo mismo? Sí, pero no puede ser igual. Esa es la diferencia. Y finalmente, no todas las creaciones nuevas son novedosas. Y esto es súper importante. A veces hay muchos que piensan que por ser algo nuevo es algo novedoso. El concepto novedoso para términos de propiedad intelectual e industrial es algo que no exista en ninguna parte del mundo. Eso es novedoso. Puede ser algo novedoso para la realidad nacional. Puede ser una tecnología nueva para la minería nacional o para la agricultura nacional. Pero puede ser que esto lleve muchos años en el estado del arte, ya se esté desarrollando de manera constante en otros países, que es lo que nos suele pasar. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque para una patente de invención, que es lo más conocido, yo necesito tener tres requisitos, que es la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Y si no es novedoso, no cumple uno de los requisitos y por lo tanto no es susceptible de ser protegido. ¿Ya? Siguiente, Javi, por favor. Concepto muy importante. No todo es patente y no todo es patentable. Existe una gama súper amplia de activos de propiedad intelectual e industrial. Por lo tanto, hay que sacarse un poco de la cabeza esa noción clásica de que todo es una patente y que el resultado que yo voy a buscar es una patente. El resultado que yo voy a buscar va a ser protegible, pero no necesariamente patentable. Y dentro de este universo de protecciones que tenemos obviamente la patente de invención, pero también tenemos los registros de microorganismos, tenemos los registros de marcas comerciales, los derechos de autor, las invenciones implementadas por computadores, los diseños industriales, los dibujos industriales, los modelos de utilidad. Existe una gama muy amplia. Por lo tanto, la elección que ustedes van a hacer tiene que depender, lo que les dije antes y lo que Javi les recalcó en la primera parte, tiene que ser acorde a su modelo de negocio y a los objetivos y las relaciones comerciales que puedan tener con las empresas. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes desarrollan un software, alguno de acá tiene un software, que es un software muy, muy importante y que el corazón de la tecnología es el software, o sea, es solamente software, yo no voy a buscar. La empresa lo que quiere es utilizar el software para poder, por ejemplo, sacar datos, los análisis que genera ahí. Yo no necesito generar una protección robusta porque yo no se lo voy a entregar a nadie, sino que yo voy a mantener el software y a ellos lo que le voy a entregar es un acceso solamente. Entonces, el mejor mecanismo de protección industrial actual
para los software es el secreto industrial, porque yo no lo estoy transfiriendo, yo no lo voy a perder, no lo voy a sacar de mi patrimonio. Es diferente, por ejemplo, cuando yo tengo tecnologías. Las tecnologías, lo que nosotros buscamos es transferírselas a otro y por lo tanto el otro va a manejar todo lo que hay detrás de esa tecnología. En ese caso, tengo que hacer una protección muy, muy robusta para evitar que la otra parte se pueda apoderar de tecnología que es de nosotros. Si yo tengo un diseño y el diseño es el corazón central, el diseño yo no lo puedo patentar. Pero el diseño que voy a registrar, el diseño industrial. Eso significa una visión tridimensional externa por todas sus aristas que por la estructura que tiene otorga una diferencia importante. Por ejemplo, los audífonos. Los audífonos tienen diseño industrial. Los audífonos, mientras más nuevos, tienen diseño industrial. Los envases de detergente, por poner un ejemplo. Todos los envases de detergente son diferentes y están registrados por derecho industrial. ¿Y por qué es importante? Porque si yo les cambio un poco el diseño, cabe más volumen. Y son pequeñas mejoras. Y por eso mismo, todas las empresas y todas las marcas tienen envases que son con una pequeña diferencia entre ellos y que finalmente dan una solución importante a sus problemas. Entonces, no todo es patentable, no todo es patente, existen muchos más mecanismos. No vamos a entrar en los detalles de los mecanismos, porque eso es más bien una clase de protección de propiedad intelectual e industrial, que si las requieren nos pueden mandar por correo y nosotros podemos hacer una nueva charla. También está acá Daniela, con la que pueden coordinar a través del ScienceUp o con Franco para poder hacer este tipo de clases y evaluar bien cuáles son las mejores protecciones y el momento en el que se van a proteger. Siguiente, Javi, por favor. Pregunta muy frecuente. ¿Qué TR necesito para una patente de invención? En estricto rigor, para poder tener una patente de invención, yo no necesito un TRL específico. Yo podría eh, buscar una patente, conseguir y presentar con un TRL bajo. ¿Cuál es el problema? Como ya les comenté, una patente de invención requiere tres elementos: novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. La novedad es que sea algo nuevo a nivel mundial, que no exista algo igual. Pero el nivel inventivo significa que un experto en la materia no podría deducir de manera obvia su invención. Y ese concepto de obviedad significa que ese experto, buscando en las bases de datos que existen, buscando en paper, buscar en tecnología, buscar en cualquier parte, si mezcla uno, dos o tres documentos, yo no podría deducir de manera obvia la invención. Si yo tengo un informe de búsqueda que identifica que tengo esos elementos y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, yo con un TRL3 ya estaría en una buena condición para poder proteger. Pero en el caso de que ese informe me dijera que yo no tengo los tres elementos o son cuestionables, yo tendría que entrar en la discusión después con el perito de identificar por qué nuestra tecnología es diferente a lo que ya existe. ¿Y yo cómo puedo probar eso? Solamente con resultados de campo o con resultados a distinto tamaño o con pruebas en entorno real o pruebas en entorno relevante. Ya no, la simulación de laboratorio ya va a empezar a perder mucho poder. Y para eso necesito un TRL más avanzado. ¿Por qué les decía inicialmente que este taller o esta charla va pensada más en Fondef IDEA? Porque el Fondef Ideas asume que son aquellas tecnologías que pueden estar recién entrando al mundo de la ciencia aplicada. Por lo tanto, no tienen tanto resultados previos que nos permitan defender de manera óptima. Existen casos en los que estos son repostulación y por lo tanto ya llevan harto año más de desarrollo, harto tiempo, o porque es una derivación de una tecnología existente. Existen muchas opciones. Lo importante es que ustedes a través de la hoja de ruta, del roadmap que hicieron previamente, sepan cuáles son los resultados que esperan. Y también saber si los resultados que yo tengo hasta este momento voy a necesitar mejorarlos a través de otro proyecto y por lo tanto eso va a dar origen a otra patente o
Finalmente, el resultado de ahora es el resultado final y concreto. El final final ahora sí. ¿Por qué es importante saber eso? Porque el nivel inventivo exige que sea algo nuevo y novedoso a nivel mundial. Y si ustedes tienen una patente previa sobre la misma tecnología, eso es lo que va a limitar una tecnología futura, porque ustedes ya divulgaron. De la misma forma, hay que tener cuidado con las tesis, con los papers y con todo aquello que ustedes mismos estén difundiendo sus propias tecnologías. Siguiente, Javi, por favor. Entonces, acá les dejo más bien una recomendación, que son los rangos de acciones en los que ustedes pueden comprometer acerca de propiedad intelectual o propiedad industrial en sus proyectos. ¿Y por qué es importante? Por los tiempos. Lo primero que yo necesito para poder eventualmente generar una patente de invención, un modelo de utilidad, un diseño industrial o cualquier activo de propiedad industrial es un informe de búsqueda del estado del arte. ¿Qué significa el informe de búsqueda? Que vamos a simular como si fuésemos los peritos, esto lo hacemos con agentes externos para no tener sesgos en la búsqueda, que lo que hacen es buscar los mismos requisitos que me pediría el perito. Ese informe de búsqueda se demora aproximadamente 4 meses, entre que ustedes nos envían la tecnología, el disclosure, evaluamos cómo va, se realiza el informe y nos entregan el informe final y evaluamos la pertinencia de una protección o no. Tenemos 4 meses. ¿Cuánto puede demorar la redacción de una patente? La redacción hasta la presentación, aproximadamente 6 meses. En algunos casos nos demoramos menos, en otros casos nos podemos demorar más. Hay casos que tenemos que no hemos demorado hasta un año. ¿Y por qué no hemos demorado un año? Porque esto depende de la velocidad muchas veces de respuesta del equipo investigador, que como tienen muchas cosas que hacer, tienen muchos proyectos, tienen muchas tecnologías, muchos desarrollos, no tienen la velocidad necesaria para poder hacer esta presentación. Y finalmente, desde el momento en el que se presenta hasta que se concede, pueden pasar muchos años. Esos son los ramos de, o sea, los rangos de temporalidad que nosotros vamos a tener. Y en base a eso, nosotros hacemos esta sugerencia de qué es lo que puedo comprometer entonces. Que sí puedo comprometer en un FONDEF. Sí puedo comprometer un informe de búsqueda del estado del arte. Lo estamos comprometiendo en varios proyectos y esto nos asegura de que vamos a llegar a la fecha con un informe. Y el informe va a poder ser presentado en el cierre del proyecto. Todo esto, obviamente, considerando los tiempos en los que tenemos que hacer. Un informe de búsqueda del estado del arte deberíamos iniciarlo en el año 2 para tenerlo en el segundo semestre, ojalá, del año 2. ¿Qué eventualmente es comprometible? Eventualmente, presentar una solicitud de derecho de autor, que no requiere una búsqueda del arte previo, pero para esto necesitamos tener un documento final. Por ejemplo, un manual, un procedimiento, un libro, un manual de esquemas o un manual técnico. Esos, por los tiempos y por los costos, es mucho más rápido y por lo tanto podríamos comprometerlo, tenerlo al final con un código ya de registro. ¿Qué otra cosa eventualmente podría comprometer? Un registro de microorganismos. ¿Y por qué eventualmente? Porque los microorganismos, el registro es rápido, siempre y cuando el registro sea en Chile. ¿Qué cosas yo no puedo registrar en Chile? Aquellas que INEA no acepta. Por ejemplo, cualquier microorganismo patógeno. Los microorganismos patógenos hay que enviarlos afuera, principalmente a Canadá, a Estados Unidos, México o a Noruega. Esos son los países que van a aceptar esto, porque no todos los países tienen bancos de germoplasma registrados y útiles para ser utilizados como registro de microorganismos para patente. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, tengo un microorganismo que necesito registrar, es un microorganismo que no es patógeno y que no tiene restricciones, lo podemos registrar en Chile y en un plazo de 6 meses aproximadamente, desde el envío, nosotros ya vamos a tener un número de registro de microorganismos. ¿Qué cosas no son comprometibles por el tiempo? La presentación de una solicitud de propiedad industrial.
¿Por qué? Por los tiempos que le estoy diciendo. Si consideramos que nos podemos demorar un año en un buen caso, 3 meses en un informe de búsqueda del estado del arte y 4 meses o 5 meses en una redacción y presentación, voy a tener aproximadamente 8 a 10 meses en general de presentación. Eso significa que 8 a 10 meses antes ya debería tener los resultados para poder presentar una solicitud. Existe un mecanismo que se llama patentes provisionales, pero que su objetivo no es este. Su objetivo no es tener que estar corriendo porque el proyecto va a cerrar. El objetivo que tiene es porque por el desarrollo a mí me faltan algunos resultados que me permitan validar y hacer una presentación más robusta. Por lo tanto, no se suele utilizar esto. ¿Cuáles son las excepciones? Que nosotros ya tengamos el VA positivo, ojalá el año anterior, o que sea una tecnología que proviene de otra tecnología y por lo tanto ya sé que existen validaciones. Ahí podríamos conversar si podemos alcanzar a llegar con la presentación de la solicitud. Todo esto también hay que considerar que lo que necesitamos es el presupuesto y más que el presupuesto, presupuestarlo en el proyecto dentro de las actividades de protección. ¿Ya? Eso es súper importante para poder hacer una gestión más rápida y efectiva de la propiedad intelectual e industrial. Mati, hay una pregunta en el chat, te la voy a leer. Ya, Ingeborg pregunta, según lo anterior, ¿las tesis de estudiantes no pueden protegerse como propiedad intelectual de la universidad y solo generarían derechos de autor para el estudiante y profesor? Por reciente dictamen de la Corte Suprema, según el cual la tesis es del estudiante. ¿El profesor tiene derechos de autor sobre las tesis guiadas para publicación? ya, buena pregunta. El dictamen de la Corte Suprema actual indica que las tesis contienen derecho de autor, no activos de propiedad industrial. Eso significa que existe una protección sobre el documento físico, o sea, sobre lo que está plasmado en el documento físico, como tesis física. Y acá es donde hay que hacer la diferencia. El Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial de la universidad indica que las tecnologías y desarrollos tecnológicos que se generen o se efectúen al alero de la universidad o por dependientes de la universidad es de la universidad. Eso significa que la tecnología que hay detrás de la tesis es de la universidad, pero la tesis es del alumno. Él es el profesor guía o profesor tutor, no tiene derechos de autor sobre la tesis del alumno, pero sí tiene autoría o es reconocido como investigador en una eventual protección o activo de propiedad industrial. ¿Ya? Esas son las diferencias. Por lo tanto, el profesor no tiene, eh, no tiene propiedad intelectual sobre el documento físico de la tesis, pero sí es autor o titular, no titular, es autor e inventor de la tecnología en cuestión. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Qué es lo importante en el caso de las tesis? Que las tesis, al momento de entregarlas, pueden solicitar la caución. Eso significa, se presenta la tesis, se hace el desarrollo normal de la tesis, pero no se hace pública. Y al momento de no hacerla pública, no va a generar algún tipo de problema para poder superar la barrera del nivel inventivo, que es lo que principalmente afecta, igual que las publicaciones. Pero muchas veces nos están afectando más las tesis porque dicen más información que las mismas publicaciones científicas del equipo. Eso por mi parte. Todas las dudas, consultas y preguntas que quieran. Esta parte yo sé que propiedad intelectual e industrial es un área que tiene mucho espacio para poder debatir y discutir, pero lo importante es que ustedes sepan qué cosas son buenas o recomendables poder comprometer y qué cosas es muy difícil llegar. ¿Y por qué quiero ser enfático en este punto? Porque a nosotros como IGT nos llegan los investigadores eh, el segundo año, a mediados del segundo año, con una angustia porque no saben si van a alcanzar a poder
presentar, publicar o tener un documento de lo que ellos mismos se comprometieron. Y no queremos eso, no queremos que estén corriendo por el hecho de no poder cumplir lo comprometido. Entonces, ¿qué cosas siempre puedo comprometer? Un estado, un documento de búsqueda de estado del arte, que me va a indicar si es que el documento es o la solicitud es patentable, no es patentable, o cuál es la mejor estrategia de protección a utilizar con esa tecnología. Con esa frase que ustedes coloquen en los fondos, se va a dar por entendido que van a cumplir con el hito de propiedad intelectual e industrial. Si ustedes tienen empresas interesadas, lo primero es saber qué es lo que quiere la empresa. Si la empresa quiere ser parte del desarrollo solamente, no les va a pedir nada al finalizar. De todas formas, Fondef y dentro de los contratos que nosotros hacemos en Fondef, se entiende que el desarrollo es de la universidad y no de la empresa. Ahí tengo una pregunta que dice, ¿la empresa que pone el 15% tiene la primera posibilidad de licenciamiento si se genera una patente? Muy buena pregunta. No es que tenga la primera posibilidad, sino que nosotros por contrato, cuando son empresas que tenemos una buena relación, una buena vinculación, nosotros le podemos dar esa prioridad en la negociación, independiente del porcentaje de recursos que coloque, si es pecuniario o valorizado. A nosotros lo que nos importa es la relación con la empresa. Ahora, eso es cuando hay una empresa. Si tengo dos empresas, es difícil colocar que ambas van a tener prioridad en la negociación. Que puede ser sobre una patente o puede ser sobre un activo de propiedad industrial que se va a fijar al finalizar el desarrollo. Yo no me voy a comprometer inicialmente sobre una patente porque es muy probable que a esa fecha eventualmente puedo tener una presentación, pero no más que eso. Quería complementar Eh, ahí un ¿Mm? poquito, Mati, a la pregunta. Em, Ponce, no sé el nombre de la persona, pero parece como Ingrid. Ponce. Ingrid. Ingrid Ponce, eso, Ingrid. Mira, por lo general lo que nosotros hacemos en los contratos, y esto también, a ver, va a depender de cada una de las empresas y qué es lo que negociemos también, pero por lo general lo que nosotros colocamos una vez que el proyecto se adjudica en los convenios de asociación, como dice Matías, les damos prioridad de negociación sobre los resultados obtenidos a partir del proyecto. Independiente del tipo de propiedad intelectual, es sobre los resultados obtenidos, le damos prioridad de negociación durante 6 meses. Es decir, durante esos 6 meses solo vamos a negociar con ellos, pero ahora si ellos nos dicen, no, sabes que no nos interesa, la verdad es que queda liberado antes. Nosotros hacemos un contrato al finalizar que se llama contrato de término y continuidad, y es ahí donde ellos declaran su interés de negociar durante estos 6 meses la tecnología. Em, por lo tanto, sí tienen prioridad. Ahora, cuando tenemos más de un asociado, como dice Matías, es importante ver ¿qué tipo de asociado es? Si es cliente o usuario, como les decía yo anteriormente, porque al usuario no se le ofrece prioridad sobre el licenciamiento porque en realidad el usuario no va a necesitar una licencia, pero sí se les ofrece, por ejemplo, asesoría técnica para adaptar la tecnología a su requerimiento. Entonces esto va a depender de cada uno de los asociados. De todas formas, nuestra recomendación es cuando las empresas le pregunten eso directamente a ustedes como académicos, échenos la culpa a nosotros. Échenle la culpa a la burocracia, decimos nosotros, digan, mira, ¿saben qué? Yo no me puedo comprometer con nada, pero si ustedes quieren conversar sobre eso, tengamos una reunión con la DGT. Y ahí nos hablan a nosotros, a cualquiera de, bueno, Marlene no está en este momento, pero somos tres gestores, Matías, Marlene y yo, cualquiera de nosotros tres los puede acompañar a negociar y a conversar con las empresas. Entonces, mi recomendación es, ustedes échenos la culpa, no se comprometan a nada, no se comprometan a nada, ustedes háganse lo que nosotros no sabemos, la verdad, la tecnología es de la universidad y tenemos que negociarlo con la DGT. Y ahí es donde nosotros le podemos plantear todas estas propuestas. Claro. Último comentario en esa misma línea de la Javi. También hay que considerar aquellas tecnologías que por nivel de desarrollo, avance y conversiones previas ya tienen comprometido o tienen interés en generar un spin-off. Porque si ustedes mismos quieren hacer un spin-off y nos indican desde el principio, desde el FONDEF, nosotros lo que vamos a intentar negociar siempre es no generar esa primera posibilidad de negociación o esa exclusividad en la negociación de los resultados futuros, asegurando un poco que ustedes van a empezar a trabajar en la línea de los spin-off y la licencia va a ser para ustedes.
Em, y en el caso de que no se genere el spin-off, de todas formas podemos negociar con la empresa, pero por contrato no vamos a estar obligados a que ellos sean la primera opción. ¿Ya? Eso sí es súper importante. Ahora hay muchos spin-off y hay muchos spin-off o equipos de investigación que se quieren convertir en spin-off. Entonces también consideren esas opciones para que nosotros después vamos a negociar. Y no nos importa ser los malos de la película ahí, pero para poder asegurar los activos y que los activos sean de la universidad y se puedan transferir a quien estimemos conveniente. ¿Otra duda, pregunta, consulta? Creo que no, que con eso Creo que estamos. no. Súper. Ujú. Le damos muchas gracias entonces a ustedes por habernos escuchado y bueno, no sé si Manuel va a dar algunas palabras de cierre, pero por favor, cualquier duda que tengan, no tengan cuidado y vengan con nosotros nomás, escríbanos, vengan a la 116 de Casa Central, siempre va a haber alguien para atenderlo. Eh, Dudas, consultas, reclamos, felicitaciones también, todo lo que quieran, pueden venir a vernos o escribirnos. Así que Oye, una muchas consulta chiquitita gracias. se alcanza, ¿no? Consulta Sí, pequeña. Ujú. sí, Me quedo hola, mi nombre es Patricio Valdivia, de Eléctrica. Me hola quedó una duda Patricio. con la ruta, digamos, la hoja de ruta que hay que armar. Estaba mirando, o sea, el template se ve bueno, digamos, se ve atractivo, Ujú. pero me queda la duda porque las bases indican que el mapa de ruta, digamos, que se debe implementar, ¿cierto? Tiene que identificar actores claves, riesgos y estrategias de transferencia. Entonces, el solo hecho de poner, por ejemplo, TRL, cómo paso del TRL 2 al 3, del 3 al 4, al 4 al 5, ¿se acepta eso dentro de la hoja de ruta como estrategia de transferencia? Me parece que No, es que la estrategia va más como al... recuerden de que, sí, recuerden de que Fondef no pide como tal una hoja de ruta. El Ujú. documento hoja de ruta no lo pide. Lo que No. ustedes hacen con este documento de hoja de ruta es plasmar toda la información que ustedes tienen para después llevarlo a la estrategia de transferencia tecnológica. Entonces, nosotros vamos a tener acá en la hoja de ruta, por ejemplo, que vamos a pasar de TRL2 a TRL6 en un periodo de 2 años, donde, por ejemplo, final vamos a llevar a una API protegida. En este caso, tomen en consideración lo que les dice Mati, que en realidad lo que nosotros llevamos es el BEA. Gracias a esto podemos nosotros redactar nuestra metodología de transferencia tecnológica en conjunto con el modelo de negocio, donde tenemos a los actores clave y vamos a decir aquí en este caso, nuestra tecnología va a partir con un prototipo inicial, la cual va a ser validada en un entorno controlado, ¿cierto? Ujú. Con Claro. validación externa de los usuarios clave, que en este caso tendríamos, y lo que esperamos es tener una versión final de la tecnología al finalizar el segundo año con una estrategia de transferencia tecnológica definida y una API protegida. Esa es finalmente la estrategia. Si se das cuenta, no es el documento como tal, pero gracias al documento puedes llegar a eso. Entonces, es la mezcla de los dos, del modelo de negocio, donde tenemos a nuestros actores clave, más la hoja de ruta, la que nos da la estrategia final. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, sí, efectivamente, no hay que entregarlo como un entregable, es como un anexo, ¿cierto? Como se Ujú. comentó antes. Pero aquí Textual se le da para acá, ¿eh? Presentar un mapa de ruta para la implementación de soluciones, identificando actores clave, riesgos y estadísticas. O sea, voy más a lo formal, que no, como es nuevo en Fondef Claro. esta implementación, no vayamos a caer en desprolijidad de anís, ¿cierto? O evaluadores que sean súper explícitos, digamos, y digan, oye, usted no tiene su hoja, no está presentando actores clave, riesgo y estrategia de transferencia en su mapa de ruta, por lo tanto, está fuera, no sé. Porque aquí dice textual de No, base, pues entonces hay que Sí. ni lo podemos traspasar igual si quieres a un documento como que quizá- tenga esta otra tablita, no hay problema, lo podemos ver igual, tú nos puedes consultar directamente y lo podemos hacer así. Em, Como te digo, para mí Ujú. estos son insumos para llevar pero lo podemos modificar para que quede más directo para lo que tú quieres en este caso, o para que quede más específico para lo que Fonder solicita. No hay problema con eso. Podemos colocarle al lado los actores clave. Podemos hacer aquí como un Frankenstein entre modelo de negocios y hoja de ruta que quizás Claro. podría servir de manera más.
No es correcta, porque claro, en el modelo de negocio identificamos los actores clave y los riesgos, ¿cierto? Y en la hoja de ruta Claro. vamos el paso a paso. Entonces podemos armar un Frankenstein ahí, como te digo, que pueda responder de manera coordinada a todo. Sí, yo ahí Ya, perfecto. solamente me quiero agregar algo que, bueno, esta modificación es para este último FONDEF. Mm, sí. El FONDEF anterior no lo exigía así, pero aquellos proyectos que se adjudicaron el FONDEF, ahora, hace una semana, le están pidiendo cuál es la estrategia concreta de cómo se va a realizar la transferencia tecnológica, indicando si vamos a tener contratos, si vamos a tener convenios, concreta, 100%, con documentos tangibles y verificables al finalizar el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Generar esa parte y esa estrategia es difícil a nivel institucional, porque tenemos que saber bien cuál es la ruta, cuáles son los actores y muchos de los elementos. Así que, ¿a qué los invito en esto? Es que al momento en el que ustedes ya tengan la hoja de ruta, tengan el desarrollo, nosotros nos reunimos con ustedes para poder apoyarlos en Ah, esta parte y entregar cuál es la estrategia concreta. ¿Por qué? Porque una estrategia puede ser una licencia, por ejemplo, pero existen miles de formas de licencia. Puede ser un convenio. Existen muchos. Hay convenios vinculantes y convenios que no son vinculantes. Los MOU que están muy, muy de moda no son vinculantes. Entonces a lo mejor podríamos ocupar algo así. Todo depende de la estrategia. ¿Ya? No le estoy dando una herramienta, una estrategia, sino que al momento de ya tener esto, nosotros nos juntamos, nos reunimos, nos dicen, mira, ya tengo lista la hoja de ruta, tengo lista la estrategia, necesito que nos ayuden a poder concretar específicamente cuál va a ser el documento físico para poder verificar esta acción. Y ahí Claro. nosotros los apoyamos ahí. ¿Ya? Ese Eso es el llamado igual de institucional. lo que del Frankenstein que les digo yo, que Claro. una vez que ustedes tengan estos documentos, quizás de manera preliminar, pónganse en contacto con su gestor o gestora para que podamos revisarlo en conjunto y finalmente esta estrategia, por lo general es como una redacción, es como un párrafo o una hoja a partir de estos documentos que ya existen. Entonces, y ahí podemos colocar todo esto de los actores clave, los riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, En júntense con puntual, nosotros y lo puntualmente, resolvemos. disculpa por interrumpir, puntualmente en el formulario, Sí, en la sección 1.3, ahí viene en dos páginas, hay que poner usuario, Mm. mercado objetivo y mapa de ruta. Entonces ahí, claro, ahí sí, perfecto. está Sí. complejo ahí, digamos. Mm. Sí, Sí. pero no se preocupen, nosotros les podemos ayudar a completar eso. Ojalá pudiesen venir con estos documentos que están dentro de la presentación como más o menos armados, cosa de que nosotros podamos tomarlos y ayudarles a complementar este apartado de Fondef que se solicita. Pero nosotros les podemos colaborar, como dice Matías. Súper. Excelente, muchas gracias. No, de nada. Eso, no sé si habrá Gracias. otra duda. Ahora, Manuel, tú te despides. No sé si hay alguna otra duda al respecto. Bueno, cualquier cosa nos pueden escribir por correo, tienen los correos. Recordar que vamos a mandar la presentación también, la presentación y el link para que puedan acceder al taller y lo puedan visitar nuevamente. Y eso, y ojalá que nos vaya bien en las postulaciones. Muchas gracias, que tengan un lindo día, que estén bien. Hasta luego. Chao, Gracias, que chao. estés Que estén bien. Chao, bien. chao. Chao, chao. Gracias.